buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Con este video cerramos las antiguas dinastías chinas, donde ya vimos la mitológica dinastía Xia, la primera dinastía de la cual se tienen registros históricos, la dinastía Shang, y ahora pasamos a la tercera dinastía de la antigua China, la dinastía Zhou. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que también quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. La dinastía Zhou fue una dinastía china que gobernó entre los años 1046 y 256 a.C. Es la tercera dinastía china en la historia tradicional y la segunda tras la dinastía Shang, de la que existe constancia por fuentes escritas de su época. Florecieron artes y técnicas ornamentales que manifestaron como en muchas culturas mesoamericanas y europeas, así como también el deseo de los hombres de comunicarse con los inmortales. La dinastía Zhou fue la última de las dinastías de reyes anteriores a las dinastías imperiales. En esta época vivieron los grandes pensadores chinos de la antigüedad como Confucio y se inició la literatura china clásica. La época Zhou puede dividirse en dos periodos bien diferenciados: la dinastía Zhou occidental hasta el año 771 a.C., que gobernó un estado fuerte y centralizado desde las capitales de Hao y Feng, y la dinastía Zhou oriental entre el 771 y el 256, que mantuvo un poder puramente simbólico o nominal desde la corte de Chenzhou, cerca del actual Luoyang. Esta segunda etapa, en que la unidad simbólica del reino coincidía con la existencia de múltiples estados de hecho independientes, se subdivide tradicionalmente en dos períodos: el período de primaveras y otoños y el período de los reinos combatientes. La dinastía Xia fue la primera dinastía en la antigua China y duró casi 500 años, incluyendo el mandato de 17 emperadores. El pueblo Zhou era un pueblo diferente de los Shang porque los Zhou venían de la parte occidental. Provenientes del oeste, se enfrentaron en una guerra con los Shang, derrotándolos en la batalla de Muyé. Este suceso, que podría considerarse uno más de entre muchos acontecimientos bélicos similares que se produjeron en el norte de China en la antigüedad, ha sido ampliamente narrado en las fuentes chinas y se interpretó como un traspaso de poder de una dinastía corrupta a una nueva dinastía de reyes virtuosos. Esta visión responde a un concepto introducido en el pensamiento chino durante la época Zhou: el mandato del cielo. La legitimidad de gobierno concedida por el cielo, considerado una deidad en esta época, a una clase virtuosa de dirigentes que gobernaba con justicia. Desde esta visión legitimista, los últimos reyes Shang aparecen como reyes crueles y corruptos, mientras que los primeros reyes Zhou habrían sido justos y sabios. Merecen una mención especial los tres primeros gobernantes conocidos de los Zhou: Wen Guang, el rey civilizador, rey sabio que murió antes de la victoria frente a los Shang; Wu Gang, el rey guerrero que completó la estrategia del rey civilizador y consiguió la derrota definitiva de los Shang, convirtiéndose en el primer rey de los Zhou como dinastía; y el duque de Zhou, Zhou Gongdang, hermano del anterior que gobernó como regente tras la muerte de aquel y consolidó el poder de los Zhou. Este último sería considerado en los textos confucianos como ejemplo de caballero virtuoso. En esta época aparecen las obras más antiguas de la literatura china. Las ideas del duque de Zhou sobre el buen gobierno de un estado aparecen recogidas en el libro clásico Shangshu, también llamado Shu Jing, o en español, el clásico de los documentos. También se han atribuido al rey civilizador y al duque de Zhou pasajes antiguos del I Ching, o libro de las mutaciones, y del Shi Jing, o clásico de las odas. Tales atribuciones son legendarias y resulta difícil determinar qué partes de estos libros, muy reelaborados por la tradición posterior, se remontan realmente a esa época. En todo caso, son estos libros, de importancia fundamental en la cultura e historia de China, los que han dado a este período fundacional de los Zhou una relevancia máxima en la historiografía tradicional china.
Respecto al origen geográfico del pueblo Zhou, se sabe que atacaron a los Shang desde el oeste, por lo que tradicionalmente se ha considerado que su región ancestral debía estar en la zona alta del río Amarillo, en la actual provincia Jiangxi. En el 1931, el historiador Qian Mu presentó su tesis de que el origen de los Zhou estaría más al este, en la actual provincia de Jiangxi. Esta hipótesis se ha visto reforzada por descubrimientos arqueológicos posteriores. Además, el origen ancestral de los Zhou en Jiangxi explicaría el apego que sentían los reyes Zhou por el río Fen, afluente del río Amarillo al este de la corte de Hao. En cualquier caso, el debate sobre el origen territorial de los Zhou continúa abierto en la actualidad. Ya teniendo en cuenta toda esta historia de origen, comencemos hablando sobre la dinastía Zhou occidental. Esta dinastía es como se conoce a la primera mitad de la dinastía Zhou de la antigua China. Comenzó cuando el rey Wu de Zhou derrocó a la dinastía Shang en la batalla de Muyue y terminó cuando los nómadas Quanrong saquearon su capital Haoxing y mataron al rey You de Zhou en el 771 a.C. La dinastía tuvo éxito durante unos 75 años y luego perdió el poder lentamente. Las antiguas tierras Shang se dividieron en feudos hereditarios que se hicieron cada vez más independientes del rey. En el 771, los Zhou fueron expulsados del valle del río Wei. Después, el poder real estaba en manos de los vasallos nominales del rey. Pocos registros históricos sobreviven de este periodo y con lo que se cuenta del periodo Zhou occidental cubre poco más que una lista de reyes con fechas inciertas. El periodo Zhou occidental inicia poco después de la muerte del rey Wu. Debido a que su hijo, el rey Cheng de Zhou, era aún muy joven, su hermano, el duque de Zhou, ayudó al joven e inexperto rey como regente. Los otros hermanos de Wu, Xu Du de Kai, Gun Shu y Wo Shu, preocupados por el creciente poder del duque de Zhou, formaron una alianza con otros gobernantes regionales y restos de los Shang para iniciar una rebelión. El duque aplastó esta rebelión y conquistó más territorio para la dinastía. El duque formuló la doctrina del mandato del cielo para contrarrestar las afirmaciones de los Shang sobre un derecho divino del gobierno y fundó Luoyang como capital oriental. Con un sistema feudal fengxian, los familiares reales y generales recibieron feudos en el este, incluyendo a Luoyang también están Jin, Yin, Lu y Qi. Si bien esto fue diseñado para mantener la autoridad Zhou cuando expandió su dominio sobre una mayor cantidad de territorios, muchos de estos se convirtieron en estados importantes cuando la dinastía se debilitó. Cuando el duque de Zhou renunció como regente, el resto del reinado de Cheng y el de su hijo, el rey Kang de Zhou, parecen haber sido pacíficos y prósperos. El cuarto rey, el rey Zhao de Zhou, dirigió un ejército al sur contra el estado Chu y fue asesinado junto con una gran parte del ejército Zhou. El quinto rey, el rey Mu de Zhou, es recordado por su legendaria visita a la reina madre del oeste. Él perdió territorios en el sureste frente a Xu Rong. El reino parece haberse debilitado durante el largo reinado de Mu, posiblemente debido a que la relación familiar entre los reyes Zhou y los gobernantes regionales se distanció a lo largo de las generaciones, de modo que los primos y cuartos primos ahora tenían los feudos que originalmente tenían los hermanos reales. Los territorios periféricos también desarrollaron el poder y el prestigio a la par con los de la familia real Zhou. Los reinados de los siguientes cuatro reyes, el rey Gong, el rey Shi, el rey Xiao y el rey Shi de Zhou, están mal documentados. Se dice que el noveno rey hirvió al duque de Qi en un caldero, lo que implica que los vasallos ya no eran obedientes. El décimo rey, el rey Li de Zhou, se vio obligado a exiliarse y el poder se mantuvo durante 14 años en la regencia de Gonghe. El derrocamiento de Li pudo haber estado acompañado por la primera rebelión campesina registrada en China. Cuando Li murió en el exilio, la regencia se retiró y el poder pasó al hijo de Li, el rey Xuan de Zhou, que gobernó del 827 al 782. El rey Xuan trabajó para restaurar la autoridad real, aunque los señores regionales se hicieron menos obedientes a su reinado.
El 12º y último rey del período occidental de Zhou fue el rey You de Zhou, del 781 al 771. Cuando reemplazó a su esposa con una concubina, el poderoso padre de la reina, el marqués de Shen, unió fuerzas con los bárbaros de Quan Rong para saquear la capital occidental de Haojing y matar al rey You en el 771. Algunos eruditos han supuesto que el saqueo de Haojing podría haber estado conectado a una incursión de los escitas del Altai antes de su expansión hacia el oeste. La mayoría de los nobles Zhou se retiraron del valle del río Wei y la capital se restableció río abajo en la antigua capital oriental de Chenzhou, cerca del actual Luoyang. Este fue el comienzo del período Zhou del Este, que normalmente se divide en el período de primaveras y otoños y el período de los reinos combatientes. Es posible que los reyes Zhou obtuvieran la mayor parte de sus ingresos de las tierras reales en el valle de Wei. Esto explicaría la pérdida repentina del poder real cuando los Zhou fueron conducidos hacia el este, pero el asunto es difícil de comprobar. En las últimas décadas, los arqueólogos han encontrado un número significativo de tesoros que fueron enterrados en el valle de Wei aproximadamente cuando los Zhou fueron expulsados. Esto implica que los nobles Zhou fueron expulsados repentinamente de sus hogares y esperaban regresar, pero nunca lo hicieron. En cuanto a la regencia Gonghe, fue un periodo de interregnio en la historia de China entre el 841 y el 828 a.C., después de que el rey Li fuera exiliado por sus nobles hasta el ascenso de su hijo Xuan. Según el historiador de la dinastía Han, Sima Qian, que interpretó Gonghe como armonía conjunta en sus memorias históricas, durante la regencia Gonghe, la dinastía Zhou estuvo gobernada conjuntamente por dos duques, el duque de Zhou y el duque de Zhao. Pero de acuerdo con los anales de Bambú, la regencia Gonghe estuvo gobernada solo por una persona, el conde de Gong, cuyo nombre era He. Esta lectura ha sido confirmada por una inscripción en bronce. El primer año de la regencia Gonghe, en el 841 a.C., es altamente significativo en la historia de la antigua China, de la que Sima Qian fue capaz de construir la cronología hacia atrás año tras año, hasta este punto, pero él y los siguientes historiadores fueron incapaces de datar fiablemente acontecimientos anteriores de la historia china. Sima mismo encontró que la información sobre los acontecimientos anteriores en las fuentes eran contradictorios y poco fiables y decidió no incluirlos en su trabajo. El gobierno de la República Popular de China patrocinó el proyecto cronológico Xianshan-Zhou, un proyecto multidisciplinario que buscaba mejores estimaciones de las fechas anteriores al 841 a.C., pero el informe final, publicado en el año 2000, ha sido criticado por varios expertos. La dinastía Zhou oriental, del 771 al 256 a.C., fue la segunda mitad de la dinastía Zhou de la antigua China. Se divide en dos períodos, las primaveras y otoños y los reinos combatientes. En el 771, la capital de la dinastía Zhou se mudó de Haojing, que es hoy el condado de Chang'an en la ciudad de Jin, a Luoyi, hoy conocida como Luoyang, provincia de Henan. Esto provocó el comienzo de la dinastía Zhou oriental en oposición a la dinastía Zhou occidental, llamada así debido a que Luoyi está situada al este de Haojing. Más de 25 reyes reinaron en la dinastía Zhou del Este, con una duración de 515 años. Con la muerte del rey You de Zhou, el último rey de la dinastía Zhou occidental, el príncipe heredero, el rey Ping, fue proclamado nuevo rey por los nobles de los estados de Zheng, Lu, Qing y el marqués de Shen. En el segundo año de su reinado, movió la capital hacia el este, a Luoyi, cuando los Quan Rong invadieron Haojing, indicando el final de la dinastía Zhou occidental. La primera mitad de la dinastía Zhou oriental, de aproximadamente 771 al 476, se denominó el período de primavera y otoño, durante el cual más y más duques y marqueses obtuvieron autonomía regional, desafiando a la corte del rey en Luoyi y librando guerras entre ellos.
La segunda mitad de la dinastía Zhou oriental, desde el 475 hasta el 221, se denominó el período de los reinos combatientes, durante el cual el rey de Zhou perdió gradualmente su poder y fue tenida en cuenta simplemente como una figura decorativa. Después de mover la capital hacia el este, la familia real de Zhou cayó en un estado de declive. Además, la popularidad del rey Ping disminuyó debido a los rumores de que había matado a su padre, con los vasallos haciéndose cada vez más poderosos, fortaleciendo su posición al derrotar a otros estados rivales e incrementando la invasión de los países vecinos. El rey de Zhou no pudo dominar el país. Constantemente tendría que recurrir a los poderosos vasallos en busca de ayuda. Los vasallos más importantes, conocidos más tarde como los 12 vasallos, se reunían en conferencias regulares donde decidían asuntos importantes, como expediciones militares contra invasores extranjeros o contra nobles ofensores. Durante estas conferencias, un gobernante vasallo a veces era declarado hegemón. El canciller Wang Song de Qi inició una política de reverenciar al rey y expulsar a los bárbaros, adoptando y adhiriéndose a él el duque Wang de Qi, que reunió a los vasallos para derribar la amenaza de los bárbaros del país. Durante el período de los reinos combatientes, muchos de los líderes de los vasallos que clamaban por la realeza limitaron aún más la influencia de la familia real Zhou. En el 635 tuvo lugar el caos del príncipe Dai. El rey Xian de Zhou se dirigió al duque Wen de Jin en busca de ayuda, quien mató al príncipe Dai y fue recompensado con el gobierno Enei y Shangfan. En el 632 a.C., el rey Xian de Zhou fue obligado por el duque Wen de Jin a asistir a la conferencia de vasallos de Xiantu. En el 606, el rey Xuan de Chu preguntó por primera vez sobre el peso de los calderos, solo para ser rechazado por el ministro de Zhou, Wang Zuman. Hacer esa pregunta en ese momento era un desafío directo al poder de la dinastía reinante. Durante el reinado del rey Nan de Zhou, los reyes de Zhou habían perdido casi todo el poder político y militar, ya que incluso las tierras restantes de la corona estaban divididas en dos estados o facciones, liderados por señores feudales rivales. Por un lado, Zhou occidental, donde estaba ubicada la capital Wancheng, y por el otro, Zhou oriental, centrado en Chenzhou y Kung. El rey Nan de Zhou logró preservar su dinastía debilitada a través de la diplomacia y las conspiraciones durante 59 años hasta su deposición y muerte por Qin en el 256 a.C. 7 años más tarde, la dinastía Zhou occidental fue conquistada por Qin Shi Huang. Este período marcó un gran giro en la historia de China, ya que el material dominante de fabricación de herramientas se convirtió en hierro al final del período. Se creía que el período Zhou oriental era el comienzo de la edad del hierro en China. Hubo un desarrollo considerable en la agricultura con un aumento consecutivo en la población. Constantemente hubo guerras entre vasallos por tierras u otros recursos. La gente comenzó a usar monedas de cobre. La educación se hizo universal para los civiles. Los límites entre la nobleza y los civiles disminuyeron. Se estaba produciendo una transformación revolucionaria de la sociedad a la que el sistema de clanes patriarcales creada por la dinastía Zhou ya no podía adaptarse. Así llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más acerca de esta antigua dinastía china. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.